¿Te has sentido atrapado por fuerzas que no comprendes? ¿Has notado obstáculos persistentes en tu vida que parecen no tener explicación? La Biblia nos revela una verdad que no podemos ignorar. Existen fuerzas espirituales que buscan nuestra destrucción, pero también nos ofrece armas poderosas para vencerlas. En el Salmo 11:1 está la clave inicial. En el Señor me refugio. ¿Cómo pueden decirme, huye como un ave al monte? Esta declaración no es solo una afirmación de fe, sino un llamado a permanecer firmes cuando las tinieblas atacan. Hoy profundizaremos en cómo ciertos salmos y versículos específicos pueden ser activados como escudos espirituales contra brujería, maldiciones y vudú. Te mostraremos cómo usarlos, cuándo aplicarlos y qué principios respaldan su poder. Prepárate para descubrir la autoridad que Dios te ha dado para romper toda obra de las tinieblas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado respuestas para explicar los males que parecen surgir sin causa aparente. Enfermedades que no ceden con medicina, relaciones que se destruyen sin razón, fracasos inexplicables, pensamientos oscuros que dominan incluso a quienes oran con fe. Lo que muchos no comprenden es que hay una realidad espiritual invisible que opera constantemente sobre este mundo y tú estás dentro de ella. ¿Te des cuenta o no? La guerra espiritual no es una figura poética, es un conflicto activo entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, y cada persona está involucrada, quiera o no. La Biblia no solo lo confirma, lo enfatiza de principio a fin. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos abre los ojos a una verdad incómoda. Hay estructuras de maldad organizadas que buscan impedir tu avance, distorsionar tu propósito y destruir tu fe. Esta batalla no se gana con argumentos humanos, ni con fuerzas físicas. Se libra en lo espiritual, con armas espirituales. Y uno de los ataques más antiguos y destructivos usados por el enemigo ha sido la brujería, el vudú y las maldiciones lanzadas con intención de manipular el destino de una persona. No se trata de supersticiones o mitos populares, ¿no?, sino de mecanismos reales de opresión que buscan debilitar el alma del creyente, atarlo con miedo y robarle la paz. En Números 22 vemos cómo Balac, rey de Moab, contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Este hecho no es presentado como una leyenda, sino como una amenaza real que debía ser confrontada. La intención de maldecir a Israel era provocar su caída espiritual, para así debilitar su defensa ante sus enemigos. Esta es la esencia de toda obra de brujería: alterar el propósito de Dios sobre tu vida mediante palabras, rituales o acciones dirigidas por el enemigo. Lo impresionante es que Dios no permitió que esa maldición tuviera efecto. Números 23:23 declara con poder: contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Este versículo es una promesa viva para todo aquel que camina bajo el pacto de Dios. Ninguna maldición, por más elaborada que sea, puede prosperar contra quien está bajo su cobertura. Sin embargo, ¿por qué entonces vemos tantas vidas destruidas por influencias oscuras? ¿Por qué hay personas que aún orando sienten una opresión constante que no logran romper? La razón es que no basta con conocer la palabra, es necesario activarla. Y para eso el primer paso es entender la guerra en la que estamos. Un soldado que ignora que está en batalla es fácilmente derrotado. Muchos cristianos viven en derrota porque creen que su vida espiritual
es solo una rutina de asistencia a la iglesia o lectura ocasional de la Biblia. Pero la realidad es que cada día que abres los ojos, estás entrando en un campo de batalla espiritual. En 2 Corintios 10:4 a 5 se nos revela algo clave. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este pasaje nos muestra que no estamos desarmados. Dios no nos dejó vulnerables. Tenemos armas y son poderosas, pero solo funcionan cuando se usan con fe y conocimiento. Una de esas armas es la palabra viva, declarada con autoridad. Otra es la oración guiada por el Espíritu. Y otra, la obediencia constante, que cierra las puertas al enemigo. Pero todo comienza con la conciencia de que el enemigo existe y está activo. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este enemigo, el ladrón, no descansa. Usa medios como la brujería, los conjuros, las palabras de maldición lanzadas con odio, las ataduras generacionales y las influencias demoníacas disfrazadas de costumbre cultural. En muchas familias, estas prácticas fueron normalizadas. Mi abuela consultaba con una curandera. Mi madre encendía velas para alejar el mal. Me dijeron que alguien me hizo un trabajo porque me envidiaban. Y así, lo espiritual se mezcla con lo cotidiano, dejando puertas abiertas para que el enemigo oprima. Pero cuando conoces la verdad, esa verdad te hace libre. Jesús lo dijo claramente en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí es donde comienza el proceso de restauración. No puedes librarte de una guerra que ignora. No puedes resistir un ataque que no reconoce. Por eso esta primera parte es esencial: despertar al pueblo de Dios. Despertarte a ti. Entender que muchas de las cosas que estás enfrentando no tienen raíz emocional ni física, sino espiritual. Que detrás de cada ciclo de ruina, de cada relación que se rompe inexplicablemente, de cada enfermedad que no cede, puede haber una influencia de oscuridad que necesita ser quebrada con el poder de la palabra y la autoridad del nombre de Jesús. En el libro de Job vemos cómo Satanás pide permiso para atacarlo y Dios le permite hacerlo con límites. Esto nos enseña que el enemigo no actúa con libertad total, solo avanza donde se le permite. ¿Y dónde se le permite? ¿Dónde hay desobediencia, ignorancia o puertas abiertas a lo oculto? Es decir, cuando una persona vive sin cobertura espiritual, sin oración, sin fe, sin obediencia, se convierte en un blanco vulnerable. Por eso es fundamental cubrir tu vida, tu casa, tu familia y tus decisiones con la presencia de Dios. No hay otro camino. No hay amuleto ni ritual humano que rompa una maldición espiritual. Solo la sangre de Cristo, la autoridad del Espíritu Santo y la palabra proclamada con fe tienen ese poder. Muchos cristianos han sido marcados sin saberlo. Alguien envidioso les lanzó una palabra de maldición. Un ritual fue hecho con su nombre. Un objeto fue enterrado o consagrado en su contra. Y aunque parezca increíble, estas acciones tienen efectos si no son confrontadas espiritualmente. Pero aquí viene la esperanza. Toda obra de las tinieblas puede ser cancelada cuando se activa la luz de Dios, porque la luz siempre vence a la oscuridad. En 1 Juan 3:8 encontramos una promesa contundente. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta es tu arma, esta es tu herencia, esta es tu victoria. No estás solo en esta guerra. Dios ha puesto a tu disposición armas sobrenaturales, pero debes estar despierto, debes ser intencional.
No basta con esperar que las cosas cambien. Debes levantarte y declarar con fe: en el Señor me refugio. Salmo 11.1. Esta frase no es pasiva, es una postura espiritual de resistencia. Es una muralla invisible que se activa con tu fe. Es como declarar al mundo espiritual: aquí no entra el enemigo. Esta vida, esta casa, este propósito le pertenecen a Dios. Y esa declaración tiene poder cuando viene acompañada de convicción, obediencia y proclamación constante. Hoy esta parte del mensaje quiere despertarte, quiere abrir tus ojos. Lo que has llamado mala suerte puede ser opresión. Lo que has creído que es una simple tristeza puede ser un ataque emocional lanzado por un espíritu de aflicción. Lo que piensas que son pesadillas comunes pueden ser señales de puertas abiertas en el mundo espiritual. No es para que temas, no, sino para que actúes, para que tomes posición, para que te equipes con la verdad. La guerra es real, pero no tienes por qué vivir en derrota. Has sido llamado a pelear, a resistir y a vencer en el nombre de Jesús. A partir de aquí, cada parte del guión será una herramienta. Cada enseñanza te fortalecerá. Cada versículo será una llave que abrirá nuevas dimensiones de libertad. No estás enfrentando esto por casualidad. Estás aquí porque Dios quiere romper lo que te ha atado durante años. Y este es solo el comienzo. En medio de los ataques espirituales más intensos, cuando el enemigo lanza palabras de maldición, manipulación y temor sobre la vida de un creyente, la reacción más común es el deseo de huir, de esconderse, de retroceder. Pero es en ese punto crítico donde la fe debe levantarse como una muralla y la palabra de Dios debe ser proclamada con una firmeza que desbarate toda estrategia oculta. En ese contexto, el Salmo 11.1 se levanta como una declaración de guerra espiritual, no desde la debilidad, sino desde la confianza absoluta en la protección divina. En el Señor me refugio. ¿Cómo pueden decirme, huye como un ave al monte? Esta expresión no es una súplica temerosa, es una afirmación cargada de autoridad. El salmista no está huyendo del peligro, está plantándose firme en medio del asedio, dejando claro que su confianza no está en los hombres ni en estrategias humanas, sino en el poder del Altísimo. Este versículo no fue escrito en un momento de calma, sino en medio de una amenaza real. David, perseguido y señalado, escuchaba voces que le sugerían escapar, esconderse, alejarse del conflicto, pero él responde con una convicción inquebrantable. Su lugar seguro no está en la distancia, está en la presencia de Dios. Este principio espiritual sigue vigente hoy. Ante la brujería, el vudú, las palabras malditas y las obras ocultas, el cristiano no debe huir ni temer, sino refugiarse en el Señor. Y ese refugio comienza al proclamar su palabra. El Salmo 11.1 es un escudo que se activa cuando se declara con fe, una posición de resistencia que bloquea el avance del enemigo. Cuando se lanza una maldición o se realiza una obra espiritual en contra de alguien, el objetivo del enemigo es quebrar la confianza, infundir temor, debilitar la voluntad y aislar al creyente de la verdad. Todo sistema de Baresaba, de brujería y manipulación espiritual busca crear confusión, abrir puertas emocionales al miedo y establecer dominio espiritual por medio de mentiras disfrazadas de poder. Por eso la respuesta inicial debe ser espiritual, no emocional. La declaración de David en el Salmo 11.1 representa esa primera línea de defensa, un espíritu que se rehúsa a retroceder y se posiciona bajo la cobertura del Dios viviente. No se trata solo de leer este versículo, sino de sostenerlo como una espada. Es la verbalización de una posición espiritual de resistencia activa.
La clave del versículo está en la confrontación. Cuando dice, ¿cómo pueden decirme, huye como un ave al monte? No está simplemente preguntando, está rechazando una sugerencia contraria a la voluntad de Dios. Esa frase representa todas las voces externas e internas que buscan desviarte de tu posición espiritual. El enemigo siempre intentará que abandones tu lugar de autoridad. Las palabras de huida, de derrota anticipada, de resignación disfrazada, de prudencia, son herramientas del reino de las tinieblas para hacerte soltar tu espada. Pero cuando declaras con firmeza que tu refugio está en el Señor, cierras la puerta al miedo y cancelas la estrategia del enemigo. Este salmo nos enseña que la primera reacción ante el ataque no debe ser el pánico, sino la proclamación. No se puede pelear una batalla espiritual con silencio o con resignación. La palabra debe salir de la boca con poder, porque solo así se activa en el mundo espiritual. El enemigo no teme a las emociones, teme a la palabra hablada con autoridad. El mismo Jesús, al ser tentado por Satanás en el desierto, no discutió ni razonó. Respondió con versículos precisos, declarados con total seguridad. Escrito está, fue su arma, y cada vez que esa espada salía de su boca, el enemigo retrocedía. El Salmo 11.1 cumple esa misma función cuando lo entiendes, no como un texto decorativo, sino como un escudo activado por tu fe. La estructura del versículo revela una verdad profunda. Primero declara la fuente de su seguridad. En el Señor me refugio. Luego enfrenta la mentira. ¿Cómo pueden decirme huye? Esta secuencia es espiritual. Primero se establece el fundamento. Dios como fortaleza, como torre, como escudo. Luego se confronta la voz enemiga. Este patrón debe ser aplicado cada vez que se percibe una obra de manipulación espiritual. No se comienza por enfrentar al enemigo, se comienza por afirmarse en el Señor. Proverbios 18:10 lo confirma. Torre fuerte es el nombre del Señor, a ella corre el justo y está a salvo. Refugiarse en Dios es colocarse bajo su nombre, bajo su autoridad. Y desde allí declarar la guerra al engaño, al miedo, al hechizo, a la maldición y a toda forma de oscuridad. La razón por la que muchas personas no logran romper cadenas espirituales es porque enfrentan la batalla desde una posición de inseguridad. Intentan resistir sin estar primero cubiertos. Pero David, antes de hablar contra la voz de huida, afirma su posición en Dios. Esto no es un detalle menor. Toda declaración espiritual debe salir de una relación viva con el Señor. Porque la autoridad no viene del volumen ni del entusiasmo. Viene de la comunión. Cuando alguien se refugia en Dios, camina bajo su respaldo. Es entonces cuando sus palabras adquieren peso en el mundo espiritual. Salmos 91, 1-2 lo reafirma. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Primero se habita en Él y luego se declara. El Salmo 11 no solo tiene valor como versículo aislado, sino como contexto espiritual. En los siguientes versículos se describe cómo los impíos tienden su arco y disparan en secreto al justo. Esta imagen no es simbólica únicamente. Representa las obras espirituales ocultas, los rituales, los conjuros, los ataques que se lanzan desde lo invisible, buscando impactar sin ser detectados. La flecha que se dispara en oculto representa toda forma de maldición que opera sin ser anunciada. Pero el salmista no queda indefenso. Su respuesta es clara. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Esto nos revela que Dios no ha perdido el control, que su soberanía permanece
intacta y que su mirada está sobre los hijos de los hombres. Cuando se activa el Salmo 11.1 como declaración de autoridad, se establece una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar sin enfrentar resistencia divina. No es un simple acto de fe emocional, es una acción legal en el mundo espiritual. Así como en un tribunal humano se presentan argumentos, en lo espiritual se presentan declaraciones respaldadas por la palabra. Al decir, en el Señor me refugio, se está presentando un caso ante el cielo, afirmando bajo juramento espiritual que se ha renunciado al miedo, a la manipulación, a la derrota, y que se elige confiar plenamente en la cobertura del Altísimo. El poder de esta declaración no reside en la repetición mecánica, sino en la conciencia espiritual con la que se pronuncia. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta espada se activa cuando se habla con fe, cuando se proclama con entendimiento, cuando se sostiene con obediencia. No se trata de un recurso religioso, sino de una herramienta de combate. La brujería y el vudú operan con rituales, palabras y objetos. El pueblo de Dios combate con la palabra revelada y activada. Por eso, cuando un creyente dice con certeza que su refugio está en el Señor, está anulando todo intento del enemigo de quebrantar su alma. El Salmo 11.1 también confronta la tendencia a resolver las cosas con recursos naturales. Cuando David dice que no huirá como un ave al monte, está rechazando una estrategia humana de escape. En tiempos antiguos, las montañas eran vistas como lugares de seguridad natural, difíciles de alcanzar por los enemigos. Pero David entendía que el peligro no era solamente físico. El ataque venía del mundo espiritual y solo podía ser enfrentado desde lo espiritual. Esta es una lección que debe quedar grabada con fuego en el corazón del creyente. No se puede pelear una guerra espiritual con soluciones humanas. No se puede romper una maldición con pensamientos positivos, ni vencer la brujería con consejos psicológicos. El refugio real está en Dios y su palabra es el arma que garantiza la victoria. Cuando se activa esta declaración, se transforma el ambiente espiritual, se rompe la atmósfera de miedo, se cierran las puertas al enemigo, se destruyen argumentos invisibles que estaban tomando forma, se impide que la manipulación espiritual tenga efecto. Porque cada vez que un creyente proclama que su seguridad está en el Señor, está haciendo retroceder las tinieblas. No con gritos, no con ritos, sino con convicción. La palabra hablada con fe no es una sugerencia, solo es un decreto. Y todo decreto espiritual, cuando está alineado con la palabra de Dios, produce efectos inmediatos en lo invisible. Este es el propósito de integrar este versículo como parte central de toda defensa espiritual. No es un accesorio, es una llave. No es una frase, es una puerta. Y esa puerta solo se abre para quienes se niegan a huir y eligen confiar en el Dios que no falla. No se trata de emociones, no se trata de posición espiritual. Y cuando esa posición es firme, el enemigo lo sabe, porque las tinieblas reconocen a quien habla desde el refugio divino. Por eso, el Salmo 11.1 no debe ser ignorado. Debe ser entendido, proclamado, activado y sostenido con obediencia diaria. Toda maldición pronunciada, todo acto de brujería realizado y cada conjuro ejecutado contra los hijos de Dios tiene una raíz espiritual que debe ser enfrentada con armas espirituales. Estas armas no son inventadas por el hombre, ni dependen de emociones o de experiencias subjetivas, sino que han sido entregadas por Dios a través de su palabra viva y eterna. Cada versículo bíblico no es solo una enseñanza o una promesa, sino una herramienta estratégica con poder legal
en el ámbito espiritual. Cuando el enemigo lanza una obra de maldición, no responde al razonamiento humano, pero sí se somete ante la autoridad de la Escritura pronunciada con fe. Por eso conocer los versículos que Dios ha dejado para romper toda cadena de hechicería y manipulación espiritual no es una opción, es una necesidad urgente para todo creyente que desea vivir en victoria. Uno de los textos más contundentes es Isaías 54:17. Esta palabra no solo consuela, sino que establece una ley espiritual superior. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Esta declaración no es metafórica. Habla directamente del poder de cancelar todo instrumento espiritual que haya sido diseñado para dañar. Las armas forjadas por las tinieblas, ya sean maldiciones, pactos ocultos, rituales o invocaciones, son reales, pero esta promesa revela que cuando alguien está en pacto con Dios, ninguna de ellas puede prosperar. El versículo también menciona la lengua que se levanta en juicio, refiriéndose a toda palabra maldita, acusación espiritual o decreto demoníaco lanzado contra el creyente. Al declarar este versículo con fe, se activa una cobertura divina que bloquea y anula toda obra enemiga. Otro fundamento espiritual para romper maldiciones está en Gálatas 3:13. Aquí se revela que Jesucristo no solo vino a salvar, sino también a cargar con las consecuencias de la maldición que el pecado había activado sobre la humanidad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esta verdad destruye toda autoridad que cualquier maldición pueda tener sobre un creyente. Si Cristo ya llevó la maldición sobre sí, ninguna otra tiene derecho legal sobre quienes están en él. Este versículo es clave cuando se trata de romper pactos generacionales, ¿no? Trabajos espirituales realizados sobre la sangre o el apellido de una persona y cualquier atadura ligada al pasado. La redención en Cristo no solo limpia el pecado, también anula la maldición y restaura la herencia espiritual. En el ámbito de la brujería, uno de los textos más estratégicos es Números 23:23. Este versículo fue pronunciado por el profeta Balaam, quien, aunque presionado para maldecir a Israel, terminó declarando: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Este es un decreto espiritual con implicaciones profundas. Declara que ninguna forma de adivinación, lectura espiritual o manipulación oculta tiene efecto sobre el pueblo que está bajo el pacto. Es una palabra que debe ser proclamada cada vez que se percibe influencia de ocultismo, ataques mentales repetitivos, sueños contaminados o sensaciones persistentes de opresión. Este versículo establece que el pueblo de Dios es inaccesible a los métodos del enemigo cuando está alineado con la voluntad del Señor. Su uso en oración no es simbólico, es un arma directa contra cualquier intento de penetración espiritual del reino de las tinieblas. Salmos 91 también provee una serie de declaraciones con poder de protección y cancelación espiritual. El versículo 3 afirma: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El cazador representa a aquel que acecha en secreto, que prepara trampas en lo oculto. Esta figura espiritual encarna al brujo, al hechicero, al que lanza conjuros en las sombras. La peste destructora simboliza los efectos que esas trampas producen: ruina, enfermedad, pérdida, confusión. Pero la palabra asegura que Dios libra de todo ello a quienes habitan en su presencia. El poder de este texto no está solo en su lectura, sino en su proclamación consciente. Cuando un creyente declara
que será librado del lazo del cazador, está desactivando con su fe toda obra espiritual que haya sido lanzada desde lo oculto. Este versículo establece una línea de defensa sobrenatural que corta con las intenciones y los efectos del mal. Otro pasaje de poder es Deuteronomio 28, especialmente en su sección de bendiciones. Allí se establece que la obediencia al Señor trae como consecuencia protección, prosperidad y victoria sobre los enemigos. El versículo 7 declara: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Esta afirmación es clave cuando se trata de romper trabajos de confusión, bloqueos financieros y desorden familiar provocados por espíritus enviados a destruir. Cada palabra de esta promesa refleja el orden del cielo que se impone sobre el caos que busca establecer el enemigo. Cuando un creyente declara esta palabra desde una posición de obediencia, está activando un principio de multiplicación de la victoria y desintegración del ataque. Los enemigos espirituales, al ser confrontados con la autoridad de la palabra, no solo retroceden, sino que se dispersan. Isaías 41:10 complementa esta defensa con una afirmación poderosa: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un bálsamo contra el miedo que la brujería intenta provocar. El temor es una puerta espiritual y toda obra maligna busca abrirla para penetrar con mayor profundidad. Este texto desactiva esa estrategia al afirmar que el Señor sostiene, ayuda y fortalece. Cada vez que el creyente proclama esta verdad, se cierra la puerta al miedo, se fortalece el alma y se recupera la posición de resistencia espiritual. El enemigo sabe que no puede operar donde hay seguridad en la presencia de Dios. También hay versículos que funcionan como decretos de restitución. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esta palabra es estratégica cuando se han vivido pérdidas a causa de maldiciones, cuando el enemigo ha robado años de paz, oportunidades, recursos o relaciones. La restitución es un principio divino que no depende del tiempo, sino del poder de Dios para restaurar todo lo que fue dañado. Al proclamar esta palabra, el creyente activa una dimensión de recuperación sobrenatural que cancela el efecto destructivo de los ataques pasados. La maldición puede haber causado pérdida, pero el decreto de Dios trae restauración y abundancia en el lugar del quebranto. Proverbios 26:2 contiene una verdad espiritual fundamental para discernir el origen de los ataques. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Este principio no se cita para provocar condenación, sino para revelar la necesidad de cerrar puertas. Muchas veces las maldiciones tienen efecto porque existen causas legales que las permiten. Al declarar este versículo, el creyente también se examina, se alinea y cierra puertas abiertas. Es un llamado a la integridad, a la consagración y a la vigilancia espiritual. La palabra no solo cancela lo externo, también ordena lo interno. Una vida alineada con la voluntad de Dios es tierra infértil para cualquier maldición. El Salmo 35 también contiene múltiples armas espirituales. En su primer versículo el salmista clama: disputa, oh Señor, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Este clamor revela una verdad poderosa. Dios no solo protege, también pelea por sus hijos. Cuando se proclama este versículo, se invoca el juicio de Dios sobre toda fuerza espiritual contraria.
No se trata de un deseo de venganza personal, sino de un llamado a la intervención divina. El creyente no pelea solo. Hay ejércitos celestiales que se movilizan cuando se declara con fe la palabra de guerra espiritual. Dios mismo entra en batalla para romper yugos, destruir pactos ocultos y deshacer la estructura de las tinieblas. Apocalipsis 12:11 revela una clave definitiva para vencer. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La victoria no se alcanza solo con conocimiento, sino con la combinación de la sangre de Cristo aplicada por fe y la palabra proclamada. Este versículo es esencial para sellar cualquier proceso de liberación. Una vez que se han roto las maldiciones con la autoridad de la Escritura, debe proclamarse la sangre de Jesús como sello y cobertura. Nada resiste la sangre del Cordero. Todo espíritu inmundo retrocede ante ese poder. Cada palabra declarada bajo ese manto se convierte en fuego en el mundo espiritual. La sangre de Cristo no solo limpia, también protege y sella. El creyente no está indefenso. La palabra no es solo información, es dinamita espiritual. Cada versículo citado con entendimiento, proclamado con fe y sostenido con obediencia, se convierte en un arma impenetrable. El enemigo tiembla cuando escucha la palabra de Dios en la boca de un justo, porque sabe que esa voz no es solo humana, es un eco del trono celestial. No se trata de repetir versículos al azar. Se trata de comprender que cada promesa es un decreto. Cada promesa es una espada. Cada palabra es un muro que separa la luz de las tinieblas, la vida de la muerte, la bendición de la maldición. Este es el tiempo de activar la palabra. Este es el tiempo de hablar con autoridad. Este es el tiempo de tomar las Escrituras y usarlas como lo que son. Armas vivas que destruyen fortalezas y cancelan todo pacto de oscuridad. Porque cuando se proclama lo que Dios ya ha dicho, el infierno no tiene respuesta. La brujería se disuelve, las maldiciones se quiebran, el vudú se vuelve impotente, porque ante la palabra del Dios vivo, ninguna estrategia del enemigo puede permanecer. Hay momentos en los que las cosas simplemente no encajan. Es como si una nube invisible cubriera la mente, los pensamientos se vuelven pesados, las decisiones se confunden y por más que se intente avanzar, algo invisible parece tirar hacia atrás. En lo natural se busca una explicación lógica: estrés, cansancio, mala suerte. Pero en lo espiritual hay realidades que no pueden ser ignoradas. La opresión espiritual, la actividad de maldiciones, la influencia de palabras malditas o actos de brujería no siempre se manifiestan con espectáculos dramáticos. A veces se manifiestan en la repetición de fracasos, en la pérdida continua, en la tristeza que no tiene causa aparente, en la confusión persistente, en el desgaste de lo que una vez estuvo firme. Y si no se discierne lo que está operando, la persona se acostumbra a vivir bajo cadenas que nunca fueron parte del diseño de Dios. La palabra de Dios revela que hay signos que deben ser leídos espiritualmente. En Deuteronomio 28, el Señor establece bendiciones para los obedientes, pero también describe las consecuencias que vienen cuando el pueblo se aparta de su voluntad. No son solo consecuencias sociales o políticas, sino espirituales. Y muchas de ellas se asemejan a lo que hoy se experimenta en contextos donde la brujería, las maldiciones y el vudú han encontrado una puerta abierta. Cuando una persona, una familia o una generación entera vive bajo patrones repetitivos de ruina, pérdida, enfermedad, rechazo o esterilidad espiritual, es necesario mirar más allá de lo visible. La Escritura no deja esto al azar. La maldición tiene efectos específicos.
Y cuando se reconoce el patrón, se puede romper con la legalidad que la sostiene. El enemigo no ataca sin estrategia. Él observa debilidades, examina puertas abiertas y cuando encuentra una entrada, establece bases espirituales para operar sin ser detectado. Una de las formas más comunes en que esto se manifiesta es a través de una carga espiritual persistente, esa sensación de estancamiento que no cede, que no responde a oración superficial, que no se mueve con declaraciones momentáneas. Y aunque se hagan intentos de avanzar, los resultados no llegan, porque no se ha confrontado la raíz invisible del problema. El espíritu de opresión trabaja en silencio, saboteando desde las sombras, debilitando la fe, secando la esperanza, distorsionando la percepción de Dios y haciendo que la persona crea que la lucha es normal, cuando en realidad está bajo un cerco espiritual que debe ser derribado. Isaías 61 habla del intercambio que Dios promete a los que han sido tocados por la oscuridad. Manto de alegría en lugar de espíritu de luto, óleo de gozo en lugar de ceniza. Estas imágenes no son poéticas solamente, son reales, porque hay espíritus que cargan el alma con tristeza sin razón, con luto espiritual, con sensación de pérdida constante, aunque nada material se haya perdido. Es un luto interior que consume lentamente la pasión, que adormece el deseo de orar, que apaga el fuego espiritual. Y ese espíritu, cuando se establece, crea una atmósfera de vacío. Esa es una señal de maldición activa. Cuando todo lo que antes tenía vida comienza a perderla, sin motivo claro, sin causa aparente, solo con una opresión que se instala, silenciosa pero dominante. En Proverbios 26:2 se revela que la maldición no viene sin causa. Eso no significa que toda opresión espiritual es producto de un pecado personal, pero sí indica que hay puertas espirituales que cuando se abren permiten la entrada de influencias que antes estaban limitadas. Una herencia de idolatría, pactos familiares con lo oculto, palabras malditas lanzadas sobre generaciones, prácticas ocultistas disfrazadas de tradición cultural. Todo eso crea espacio para que lo espiritual opere. Y las señales no siempre son obvias. A veces se manifiestan como inestabilidad emocional, como ataques de ansiedad sin gatillo lógico, como voces internas que repiten fracaso, inutilidad o desesperanza. Son pensamientos que no fueron sembrados por Dios, pero que encuentran lugar porque hay un entorno que los alimenta. En el Salmo 38, David describe cómo su cuerpo se enferma a causa del peso de su pecado, pero más allá de la culpa, lo que revela es un principio. Lo espiritual afecta a lo físico. Cuando hay una opresión espiritual activa, el cuerpo también lo refleja. Fatiga crónica, enfermedades que no responden a tratamiento, sueños cargados de confusión o agresión, insomnio persistente, dolores que aparecen y desaparecen sin diagnóstico preciso. Todos estos pueden ser indicios de que hay una raíz espiritual afectando la salud. La Escritura está llena de casos donde espíritus inmundos o maldiciones provocaban parálisis, sordera, ceguera o deterioro físico. Jesús no siempre sanaba, a veces reprendía, y al hacerlo, el cuerpo se liberaba. Porque la enfermedad espiritual puede disfrazarse de diagnóstico médico, pero solo se rompe con intervención divina. Otra señal clara de opresión espiritual es la resistencia invisible que impide que las oraciones sean efectivas. Daniel oró y su respuesta fue enviada el primer día, pero el príncipe de Persia resistió por 21 días. Este principio sigue vigente. Hay momentos en los que la respuesta de Dios ha sido liberada, pero hay estructuras espirituales que impiden que se materialice en lo visible. No es falta de fe, es una batalla en los cielos. Y cuando esto sucede, la sensación en la tierra es de silencio, de frustración,
de oraciones sin eco. Es ahí donde el creyente debe discernir que no está en pecado ni está siendo ignorado por Dios, sino que está siendo desafiado a guerrear en el espíritu para romper la resistencia. Porque lo que está bloqueado no está perdido, está retenido. Las relaciones también sufren bajo la influencia de maldiciones. Familias que se deshacen con facilidad. Matrimonios que enfrentan divisiones constantes. Hijos que se rebelan sin razón. Padres que se convierten en enemigos emocionales. Todo esto puede ser producto de una atmósfera espiritual contaminada. La unidad es fruto del espíritu, pero la división es siembra del enemigo. Cuando la ruptura es repetitiva, cuando el amor no se sostiene, cuando la traición parece un ciclo, es necesario considerar que hay una palabra maldita operando. Las maldiciones no siempre se manifiestan con destrucción visible e inmediata. A veces trabajan como termitas, silenciosas pero constantes. Destrozan desde adentro hasta que lo que parecía fuerte colapsa. También hay señales en el ámbito económico. Una persona puede trabajar sin cesar y aún así no ver fruto. Puede sembrar en lo natural, pero la cosecha no llega. Pérdidas recurrentes, negocios que se levantan solo para caer, dinero que desaparece sin explicación, deudas que crecen sin justificación, puertas que se cierran sin razón. Todo esto debe ser observado con ojos espirituales. El devorador es real. Malaquías 3:11 promete que Dios lo reprenderá por amor a sus hijos, pero si el principio de obediencia ha sido violado o si hay una palabra lanzada para secar la provisión, el efecto será visible. La maldición financiera puede arruinar generaciones y solo se rompe con la activación de principios espirituales contrarios. Generosidad, fidelidad, proclamación de promesas y restauración de autoridad. En el plano emocional, una señal común es la pérdida de identidad espiritual. Cuando una persona ya no se siente parte del propósito, cuando se percibe insignificante, inútil o fuera de lugar, es posible que esté bajo el peso de una palabra que fue lanzada para cancelar su destino. La brujería, el vudú y las maldiciones no solo buscan dañar, buscan desviar, y si no pueden destruir, intentan desenfocar. Cuando el creyente ya no se ve como hijo, como heredero, como ungido, ha cedido terreno. Porque el enemigo sabe que una persona que olvida quién es deja de luchar. Pero cuando se recupera la identidad en Cristo, la resistencia espiritual se debilita. Porque nadie puede destruir a quien sabe que fue enviado con un propósito y respaldado por el cielo. Hay lugares donde la opresión se intensifica, casas donde no hay paz, donde los sueños son turbados, donde los sonidos, las sombras o los ambientes revelan que algo no está bien. Espacios donde lo espiritual fue contaminado por objetos, rituales, prácticas o palabras que dejaron una huella. El ambiente puede estar cargado y aunque se limpien las paredes, el espíritu que se invitó permanece. La Escritura muestra que ciertos territorios pueden estar bajo influencia. Cuando Jesús entraba en regiones donde los demonios tenían dominio, el ambiente se alteraba. Por eso, cuando una casa no puede ser habitada en paz, cuando lo espiritual se manifiesta con peso, con temor, con presencia de tinieblas, es tiempo de declarar autoridad, limpiar el lugar con la palabra y establecer la luz de Cristo como gobierno. La señal más peligrosa es cuando se normaliza el caos. Cuando el creyente acepta vivir limitado, atado, frustrado y cree que eso es lo que Dios permite. Esa resignación no es humildad, es ceguera espiritual. Porque Dios no ha llamado a sus hijos a sobrevivir, sino a reinar en vida.
Romanos 5:17. Declara que por la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinaremos. Y donde hay maldición no hay reinado. Donde hay brujería activa no hay libertad. Donde hay vudú operando no hay plenitud. Por eso es necesario despertar, examinar, discernir y confrontar. Porque lo que no se confronta permanece. Lo que no se reconoce domina. Y lo que se ignora destruye desde las raíces. Esta parte del mensaje no busca crear miedo, busca abrir los ojos. Porque el enemigo opera con ventaja cuando no es detectado. Pero cuando se expone su estrategia, se desactiva su poder. Porque todo lo que se lleva a la luz pierde fuerza. Jesús dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es futura, es presente. No es condicional a emociones. Es legal por posición espiritual. Pero para ejercerla, primero hay que saber contra qué se lucha. Y si las señales están ahí, no se pueden ignorar. Se deben enfrentar con verdad, con palabra, con fuego, con oración, con determinación espiritual. No basta con conocer la palabra, es necesario activarla, porque la Escritura no fue entregada para ser almacenada, sino para ser proclamada con autoridad. La Biblia no es un libro pasivo, es una espada viva que cuando se habla en fe, corta, divide, expone y desarma. Hebreos 4:12 lo dice sin ambigüedad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada no actúa por estar en la mente, actúa cuando sale de la boca. Y en el contexto de guerra espiritual no hay neutralidad. O se habla la verdad del cielo, o se cede terreno al silencio que el enemigo aprovecha. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, no recurrió a emociones, ni a recuerdos, ni a fórmulas humanas. Cada vez que Satanás intentó manipular con mentira o media verdad, la respuesta fue inmediata y clara. Escrito está. Esa fue su espada, esa fue su defensa. Ese fue el escudo que levantó. Y esa es la estrategia que debe seguir el creyente. La autoridad no se improvisa en el momento del ataque, se activa desde la convicción diaria, porque la palabra no responde a repeticiones sin fe, sino a proclamaciones llenas de revelación. Y el enemigo no huye del ruido, huye de la verdad hablada con fe. Activar la palabra es más que memorizarla, es habitar en ella. Es convertirla en atmósfera, en lenguaje, en respuesta automática a todo pensamiento, a toda duda, a toda obra del enemigo. Cuando una maldición se activa, lo que busca es romper la fe, desviar la mente, contaminar el corazón. Pero cuando la palabra está activa, la mente permanece anclada en la verdad. Por eso el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. No era solo por obediencia, era por protección. La palabra guardada en el corazón se convierte en barrera contra el pecado, contra el engaño, contra la brujería, contra las maldiciones. El enemigo conoce la Escritura, la usó incluso para tentar a Jesús. Pero la diferencia está en cómo se usa. Satanás torció la palabra para manipular. Jesús la usó con precisión para resistir. Lo que da poder a la palabra no es solo el texto, es el espíritu con el que se declara. Cuando un hijo de Dios proclama la Escritura en medio del conflicto, lo que está haciendo es levantar una declaración legal en el ámbito espiritual. No está opinando, está decretando, no está repitiendo, está activando, no está deseando, está estableciendo. Porque cada palabra pronunciada con fe establece límites, corta vínculos, reprende la oscuridad y provoca alineamiento espiritual. El Salmo 18:2 revela una imagen poderosa. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador.
mi Dios, mi castillo en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esta es una declaración que activa cobertura. No es una descripción poética, es una afirmación de guerra. Cuando el creyente repite este versículo con convicción, está declarando su posición espiritual. Está diciendo al mundo invisible que su fuerza no está en él, sino en el Dios que pelea por él. Está levantando una muralla espiritual alrededor de su vida, porque la palabra, cuando se activa, no solo informa, transforma, defiende y establece gobierno. En Efesios 6, Pablo habla de la armadura de Dios y menciona solo una arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo lo demás es defensivo, el yelmo, la coraza, el escudo, pero la palabra es arma activa. Y esa espada no puede permanecer envainada. Debe ser usada con estrategia, con firmeza, con dirección espiritual. No basta con saber que se tiene una espada. Hay que entrenarse para usarla. Hay que hablarla de día y de noche. Hay que declararla en medio del conflicto. Hay que usarla para deshacer argumentos, para cortar ataduras, para silenciar acusaciones. Porque cada vez que se pronuncia con fe, el mundo espiritual reacciona. Activar la palabra también implica usarla como escudo. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. El escudo no se deja en el suelo, se levanta, se sostiene, se posiciona frente al ataque. La palabra como escudo significa declarar con confianza lo que Dios ya ha dicho sobre una situación. Si hay temor, se proclama. Segunda de Timoteo 1:7. Si hay escasez, se declara Filipenses 4:19. Si hay opresión, se proclama Isaías 54:17. Si hay enfermedad, se activa Isaías 53:5. No se trata de manipular la realidad, se trata de alinear la realidad con la verdad del cielo. Porque la verdad de Dios es superior a cualquier diagnóstico, a cualquier palabra maldita, a cualquier conjuro, a cualquier estructura espiritual levantada por el enemigo. El creyente que activa la palabra como espada y escudo no vive a la defensiva, vive en ofensiva espiritual. No espera que el ataque llegue para reaccionar. Vive lleno de la palabra, camina afirmado en ella, habla desde ella. Y esa es la vida que vence, porque no hay maldición que prospere donde la palabra ha sido entronada. No hay hechizo que tenga efecto donde la verdad de Dios ha sido proclamada con autoridad. No hay oscuridad que permanezca donde la luz de la Escritura ha sido encendida. Por eso es urgente no solo conocer la Biblia, sino activarla cada día, leerla con el espíritu encendido, memorizarla con propósito, declararla con poder, vivirla con coherencia y sobre todo hablarla con la convicción de que lo que Dios ha dicho no es una posibilidad, es una realidad que se manifiesta cuando alguien la cree y la proclama. El enemigo no puede resistir a un hijo de Dios que habla desde la palabra, porque esa voz no es solo humana, es la voz del cielo resonando en la tierra. Y donde el cielo habla, la tierra se alinea. Y donde Dios decreta, toda obra de maldición debe caer. Cuando todo ha sido declarado, cuando la palabra ha sido proclamada con fe, cuando las puertas han sido cerradas y la maldición confrontada con verdad, aún queda un elemento esencial sin el cual todo esfuerzo espiritual permanece incompleto: la cobertura del Espíritu Santo. Porque no es suficiente conocer las Escrituras ni declarar las promesas, si no se habita en la presencia del Espíritu que da vida a la palabra. Es Él quien revela, quien protege, quien guía, quien unge y quien establece una atmósfera espiritual impenetrable por las obras de las tinieblas. El Espíritu Santo no es una opción adicional, es la garantía de victoria. Es el sello de Dios sobre aquellos que han sido llamados a caminar en libertad y autoridad. En Romanos 8:14 está escrito:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La guía del Espíritu es más que dirección, es cobertura. El que camina bajo su guía no se mueve solo, no decide por impulso, no reacciona desde el alma, porque el Espíritu mismo establece una ruta invisible donde la luz prevalece sobre toda sombra. La cobertura del Espíritu es una muralla viva, es la atmósfera que impide que los dardos del enemigo lleguen al corazón. Es el discernimiento que detecta la estrategia antes de que el ataque se manifieste. Es el escudo que protege, el fuego que consume, el viento que disipa toda obra de brujería y toda influencia maldita. El Espíritu de Dios no solo acompaña, también sella. Efesios 1:13 dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello es una marca espiritual que declara propiedad. Y donde el Espíritu ha sellado, el enemigo no puede tocar sin violar una jurisdicción superior. Esa es la razón por la que tantas maldiciones pierden poder cuando una persona ha sido llenada del Espíritu, porque el sello del cielo anula la autorización de las tinieblas. Ya no hay derecho legal, ya no hay brecha disponible. El que ha sido sellado ha sido marcado por Dios para vivir bajo su gobierno. Y donde gobierna el Espíritu no reina la opresión. Donde el Espíritu habita, no se establece el temor. Donde Él se manifiesta, la oscuridad retrocede. En 2 Corintios 3:17 leemos: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esta libertad no es conceptual, es real, no es solo emocional, es espiritual. Es la evidencia de que el yugo ha sido roto, que la voz del enemigo ha sido silenciada, que la presencia de Dios ha tomado control del ambiente. La libertad que el Espíritu trae es libertad de todo encantamiento, de toda atadura generacional, de todo ciclo de ruina, de todo pacto con lo oculto, de todo peso heredado. Cuando el Espíritu se derrama, las cadenas caen. Cuando Él llena, las grietas se cierran. Cuando Él se establece, la maldición es desactivada desde la raíz. La batalla espiritual no se gana solo con fuerza de voluntad. Se gana con presencia, y no con cualquier presencia, sino con la del Espíritu de Dios. Por eso Jesús ordenó a los discípulos que no se movieran hasta ser revestidos con poder desde lo alto. Él sabía que el conocimiento no era suficiente, que las enseñanzas, por más poderosas que fueran, no bastaban si no eran respaldadas por el Espíritu. En Lucas 24:49 dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa investidura no es simbólica, es espiritual. Es una cobertura activa, una armadura invisible, un entorno celestial que se desplaza con aquel que ha sido lleno del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, su entorno cambia. No porque Él mismo lo transforme, sino porque la presencia que lo envuelve establece gobierno. El enemigo reconoce esa atmósfera. Las tinieblas perciben ese fuego. Las obras ocultas detectan esa unción. Porque el Espíritu no solo habita, también se manifiesta. Y donde Él se manifiesta, hay ruptura, hay discernimiento, hay autoridad, hay fuego que quema toda obra extraña. El Espíritu no puede ser imitado, ni manipulado, ni neutralizado. Y esa es la protección definitiva que Dios ha provisto para sus hijos. No una vida espiritual basada en el esfuerzo humano, sino una vida gobernada por el Espíritu Santo. En Gálatas 5:25 se nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No se trata solo de recibir su presencia, sino de permanecer en ella, de caminar bajo su instrucción, de no tomar decisiones sin su dirección, de no enfrentar
guerras espirituales sin su respaldo. Porque el enemigo no teme a quien tiene emoción, teme a quien tiene comunión. No respeta al que grita, respeta al que ha sido revestido. Porque la autoridad no proviene del volumen, proviene del Espíritu. Y solo aquellos que han aprendido a rendirse a su voz pueden caminar sin temor entre serpientes y escorpiones, porque saben que la cobertura no viene de ellos, sino del Dios que mora en ellos. Isaías 59:19 declara que cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Esa bandera es señal de resistencia, es símbolo de propiedad, es una declaración de guerra divina. Porque cuando el enemigo se levanta, el Espíritu responde. Él no es indiferente, no es pasivo, no es neutral. Él es fuego, es escudo, es fuerza que sostiene y es poder que defiende. Y ese es el poder que cubre al creyente que ha decidido caminar lleno, guiado, protegido y sellado por Él. Por eso el objetivo del enemigo es alejarte del Espíritu, porque sabe que mientras estés bajo su cobertura, sus ataques no prosperarán, sus maldiciones no entrarán, sus hechizos no tendrán efecto, su vudú será inútil. No se puede pelear en el Espíritu sin el Espíritu. No se puede declarar victoria si no se habita en su presencia. No se puede levantar espada sin antes estar rodeado por la nube de su gloria. La brujería, la maldición, el vudú, todo eso opera en ausencia de cobertura. Pero cuando el Espíritu está presente, no hay conjuro que sobreviva, porque su fuego lo consume, su luz lo expone, su poder lo desarma. Y esa es la posición en la que Dios quiere a cada hijo, no como sobreviviente, sino como conquistador, no como víctima, sino como portador de su presencia. Porque el que está cubierto por el Espíritu Santo no es solo protegido, es peligroso para las tinieblas. Cuando todo parece haberse levantado en tu contra, cuando las voces del pasado aún retumban como ecos malditos, cuando el ambiente espiritual se vuelve denso y los días se cargan de una pesadez inexplicable, es ahí donde el Salmo 11:1 cobra sentido eterno. En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? El mundo espiritual no se enfrenta huyendo, no se rompe la opresión escondiéndose, no se anulan los conjuros agachando la cabeza o tolerando pasivamente lo que no viene de Dios. La victoria no es para los que corren, es para los que se plantan, para los que, como David, entienden que no hay montaña más alta que la presencia del Altísimo. Porque no se trata de huir del ataque, sino de levantarse en el poder de aquel que reina sobre todo principado y potestad. Este es el tiempo de tomar una decisión espiritual firme. Ya no se puede vivir una fe dormida, parcial, superficial. El enemigo no opera con medias intenciones y por eso tampoco puedes enfrentarlo con medias convicciones. La autoridad espiritual no se improvisa, se construye en el secreto, se sostiene en la obediencia, se activa con la palabra y se consolida bajo la cobertura del Espíritu. No se trata solo de resistir, sino de establecer gobierno. Porque allí donde Dios te plantó, espera que seas territorio conquistado, altar vivo, muralla de fuego, voz profética que no se dobla ante lo oculto, sino que lo desenmascara con luz. Hoy no estás llamado a buscar escapes, estás llamado a levantar altares. Altares donde no se sacrifique miedo, sino fe. Donde no se repita derrota, sino promesa. Altares donde la presencia de Dios sea continua, innegociable y ardiente. Porque donde hay altar hay fuego. Y donde hay fuego, la serpiente no puede habitar. Ya no es tiempo de ver la vida desde la perspectiva del ataque. Es tiempo de verla desde la posición de propósito. Porque si el enemigo se ha levantado con fuerza,
Es señal de que tu asignación es peligrosa para su reino. Cada intento de brujería, cada maldición lanzada, cada obra de vudú pronunciada en las tinieblas, es evidencia de que portas algo que Él no puede destruir, pero sí intenta detener. Y por eso lo más importante, después de haber roto, cancelado, expulsado y declarado, es permanecer. Porque la mayor trampa del enemigo no es siempre el ataque directo, sino el desgaste. Quiere que creas que la guerra nunca terminará, que los ciclos siempre regresarán, que las cadenas tienen memoria, pero hoy debes recordar que la victoria no se define por lo que ves, sino por lo que ha sido decretado en lo alto. Y si el cielo ya habló, la tierra debe alinearse. La maldición no puede sostenerse donde Dios ha firmado libertad. El conjuro no puede perpetuarse donde el pacto de sangre de Cristo ha sido activado. La oscuridad no puede gobernar donde la luz no se negocia. No estás solo, no estás sin armas, no estás sin respaldo, pero Dios espera que camines en lo que ya se te entregó. Que hables como quien ya fue liberado, que ores como quien sabe que el cielo lo respalda, que pienses como heredero y no como víctima, que te muevas como enviado y no como perseguido, porque el que sabe quién lo envió, también sabe que ninguna arma forjada prevalecerá. Este es el tiempo de hablar como guerrero, de declarar como hijo, de avanzar como embajador y sobre todo de creer como nunca antes que todo lo que no vino de Dios caerá por el peso de su gloria. Porque lo que Dios ha establecido sobre ti no hay brujería que lo apague, no hay maldición que lo invierta, no hay conjuro que lo cancele. Lo único que puede detenerlo es que no lo creas. Pero si te alineas, si permaneces, si te afirmas en lo eterno, verás cómo incluso lo que el enemigo lanzó para destruirte se convertirá en el testimonio que Dios usará para exaltar su nombre. No porque sea fuerte, sino porque Él es invencible. No porque sepas todo, sino porque su palabra basta. No porque no haya guerra, sino porque la victoria ya fue decretada. ¿Estás listo para caminar en ella? Entonces que tiemble el infierno, porque un hijo de Dios ha decidido creer.